Dios bendiga, hermanos, a un nuevo programa de Chicas de Fe, un programa familiar donde hoy Dios nos va a hablar acerca de un tema bien importante que creo que como cristianos en algún momento todo lo hemos pasado, otros estamos pasándolo y otros lo vamos a pasar. Qué importante es cuando la palabra nos advierte, nos habla a tiempo, dice su palabra y afuera de tiempo, y es de cada uno de nosotros de tomar el consejo para que pues cuando vengan los tiempos malos no nos tomen por sorpresa. Bienvenidos a todas aquellas que se van a conectar, bienvenidos a todas las chicas de fe que siempre están. El tema para esta tarde, para este día, se llama No dejes que el proceso te detenga. Ese es el tema para esta tarde. No dejes que el proceso te detenga. ¿Por qué? Porque cuando vienen los tiempos de aflicción, angustia, dolor, persecución, eso tiende a, quizás estamos pasando en el proceso y eso tiende a que nos podamos detener y no sigamos avanzando en el propósito de Dios, en ese llamado que Dios nos ha hecho, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado en específico, un llamado a cumplir su propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea su Espíritu Santo que lo dirija, que sea el que hable a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón. Un saludo también a la líder de ese ministerio, hermana Delia Marte, un abrazo ahí donde está, una mujer guerrera que siempre está trabajando en favor de las mujeres y en favor de la sociedad y de la comunidad. Así que vamos a orar y digámosle, Padre, te damos gracias en esta tarde por esa oportunidad que nos das de poder una vez más conectarnos y poder predicar, Señor, acerca de esa palabra que tú nos has dado, Señor, ese consejo que viene a nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, quédate con nosotros en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hoy el tema para los que se van conectando, bienvenidas. No dejes que el proceso te detenga. No dejes que el proceso te detenga. Vámonos rapidito a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y vámonos a Job. Luego nos vamos a ir al versículo 3. Luego del 3 al 6 y del 6 al 2. Y vamos a ver, todos conocemos la historia de Job. Y vamos a ver cómo él en algún momento de su vida tuvo que ser procesado por Dios. Pero más sin embargo, nada en nuestra vida que sea un proceso que Dios esté permitiendo pasa sin que Él no lo permita. Todo es permitido con Dios en nuestra vida, con un propósito en específico para cada uno. Y todos los propósitos son diferentes y los procesos son diferentes. Quizás alguien dirá, mire, yo nunca he sido procesada, entonces todavía no sabe, ¿verdad? Pero cuando tú estás en el camino de Dios y cuando tú estás dando frutos, que es lo más importante, cuando tú estás trabajando para Él, déjame decirte que en algún momento de tu vida vas a tener que ser procesado porque tienes que saber de qué tú estás hecho, tienes que saber cuál es tu identidad en Cristo, tienes que saber a qué Dios te ha mandado a esta tierra. Si tú no estás dando fruto, todavía no has pasado el proceso, pero si tú ya estás dando fruto, bienvenido, porque sabemos que el proceso nos hace fuerte, que el proceso nos hace que cada uno de nosotros podamos ser fuertes en el Señor. Así que vamos a leer la palabra y vámonos a Job 1, versículo 3, después nos vamos a ir al 6. Yo les voy a leer en esta tarde la Biblia Renovare, ¿verdad? Es una Biblia de estudio que es muy completa, me gusta estudiarla en ella porque aquí pues hay un poco más apertura en cuanto a la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así, versículo 3. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban los hijos delante de él, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convivio, Job enviaba los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y vámonos allí al versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Jehová Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene, y el trabajo de sus manos le ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano
y toca y tiene, y verás si no blasfema contra ti en esta misma hora. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué importante es cuando usted y yo estamos delante de Dios, y quizás en algún momento los demás no pueden ver en nosotros esa comunión que cada uno de nosotros tenemos en la intimidad, y quizás nos pueden menospreciar en algún momento, quizás pueden pensar de que Dios no está con usted. Pero déjeme decirle en esta tarde que Dios nunca lo ha dejado, y que Dios ve la intimidad, todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa. Él ve sus obras, Él ve sus frutos, y si Él ve que usted es una persona que está dando fruto del bueno, porque hay dos tipos de fruto, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, hay fruto bueno y fruto malo, pero cuando Dios ve que usted está dando fruto, Él se enorgullece de usted. Y Él le dice también al enemigo, mira, no has considerado a mi siervo ahí en la tierra, o a mi sierva ahí en la tierra, que no hay otros como ellos, que es una persona que se esfuerza, una persona valiente, que a pesar de las circunstancias ahí me está sirviendo, que a pesar del dolor que quizás pueda estar pasando, ahí está siempre predicando mi palabra. No las considera, y permite Dios que Job en algún momento sea tentado, llegue ese proceso a su vida, ¿verdad? Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de que él tuvo que pasar ese proceso, pero qué importante es que el proceso es solamente momentáneo. Déjame decirte eso. Nunca creas que la situación que estás pasando en esta tarde, que la situación que estás pasando en estos momentos va a durar toda la vida. ¿Sí? El proceso tiene un tiempo determinado que Dios le ha dado para que suceda. Así es que tranquilo, adelante. El proceso es en un momento en el que Dios te está preparando para una victoria grande. Eso es el proceso. Después del proceso, tú vas a ser llevado a otro nivel. En el momento no lo entendemos, y el que está en el proceso tiene que ver más allá, no ver su estado presente, sino ver el futuro que le pertenece a Dios. Quizás en algún momento tú has sentido que Dios se ha alejado de ti, o que tus oraciones Dios no las ha escuchado, porque ves que han pasado diferentes situaciones en tu vida y no encuentras la solución, no encuentras esa razón de por qué te pasa a ti las cosas si tú crees que estás haciendo las cosas bien. Pero déjame decirte que el proceso va a hacer que tú crezcas espiritualmente, te va a formar carácter, te va a hacer fuerte en el Señor, te va a formar de una forma espiritual. Y eso es lo que muchos no hemos entendido. Muchos no queremos pasar el proceso y solamente queremos las bendiciones de Dios. Pero por eso Job, al finalizar la historia, y usted lo lee más adelante, ahí dice, ¿podemos recibir de Dios solo lo bueno y lo malo? No, dice, tenemos que recibir las dos cosas, porque todo lo que pasa en tu vida y en mi vida pasa porque Dios lo permite. El enemigo no tiene permiso de tocarnos, ni a ti ni a mí, sin que Dios no se lo permita. Y Él permite procesos en nuestra vida para que cada uno de nosotros podamos avanzar en su propósito, para que cada uno de nosotros encontremos esa revelación del llamado que Dios nos ha dado. Quiero decirte algo, y es que Job pasó esa situación, pasó ese proceso, pero más sin embargo Job tenía unas características que tú y yo tenemos que tener. Él no renegó. Él decidió seguir avanzando a pesar del proceso, decidió que a pesar de que sus hijos, dice la palabra que vino un viento recio y se lo llevó a todos, prácticamente murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía económicamente, perdió su casa, y todavía, para terminar, le pone esa enfermedad al enemigo de esa lepra. Mas sin embargo Dios conocía a Job, porque Él no ve la apariencia que nosotros podamos tener, Él ve el interior que nosotros tenemos, y Él sabía que Job, a pesar de la situación que estaba pasando, Job no lo iba a negar. Job iba a seguir avanzando en su llamado. Job iba a seguir siendo ese hombre del cual Dios se enorgullecía. Pregunto en esta tarde, ¿se orgullece Dios de nosotros? Dios puede decirles al enemigo cuando él llega allá y se presenta y le dice a Dios, mira, no has visto a esta persona, qué es lo que está haciendo, o no has visto a este otro, qué es lo que está diciendo. ¿Podremos nosotros mantenernos en ese proceso, en que en el proceso no te detenga, o ya te detuviste porque tuviste una situación adversa donde tú estás? Puede ser en tu trabajo, puede ser en la congregación, puede ser con tu familia, puede ser en cualquier área de tu vida. Ya te detuviste. ¿Qué te ha detenido a seguir el propósito de Dios? ¿Qué te ha detenido a hacer y cumplir el llamado por el cual tú y yo estamos en esta tierra? ¿Qué es lo que te ha detenido? Déjame decirte que no hay nada que te tenga que detener. Tú tienes que avanzar a pesar del proceso que tú puedas estar atravesando. Hoy con esto de la pandemia, pues sí que quizás hay muchas personas que están en ese proceso. Quizás algunos tienen a sus familiares en los hospitales,
quizás otros pues sus familiares lastimosamente ya fallecieron, quizás otros sus familiares en los Estados Unidos también, y cada uno de nosotros estamos pasando procesos en los cuales Dios los ha permitido con un propósito. El proceso te hace crecer. Déjame decirte que el proceso te hace crecer. Y ya lo vamos a ver aquí rapidito, que nosotros, cuando nosotros tenemos un llamado de Dios y Dios nos ha hecho un llamado, nosotros tenemos que tratar de servir a Dios y no a los hombres, porque con el hombre tú nunca vas a quedar bien. El hombre siempre va a ver tus fallas, el hombre siempre va a ver los defectos que tú tienes, el hombre siempre va a querer ponerte a tropiezo para que tú no avances en el propósito. Y esto no es exclusivamente para las personas de afuera, sino a veces de tu propia casa van a ponerte a tropiezo, te van a meter en la cisterna como Job y te van a querer botar todos esos sueños que Dios ya te dio. Pero cuando tú tienes propósito de parte de Dios, no dejas que el proceso te detenga ante las circunstancias, ante las adversidades que tú puedas estar pasando en tu vida. Entonces la palabra, si nos vamos a Gálatas 1.10, yo quiero que usted se vaya a Gálatas 1.10 y para ver qué nos dice ese versículo, que es bien completo en cuanto a lo que usted y yo tenemos que hacer para no darle esa libertad al hombre de que él pueda señorear sobre nosotros, sino que solamente nuestro Señor y nuestro Salvador es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren qué importante este versículo. ¿Por qué? Porque a veces queremos agradar a los hombres. Y por usted querer agradar a los hombres, se va a llevar tantas decepciones, se va a llevar tanto dolor, se va a llevar tanta frustración, que esto lo va a desenfocar del propósito. Entonces, cuando usted ya está, quizás en algún momento está en el propósito, no ponga su mirada en los hombres, no ponga su mirada en nadie que esté en alguna forma del que usted lo haya puesto en un lugar que no le corresponde estar. El único que merece estar en ese lugar de honra, en ese lugar en alto, solamente Dios. No puede ser un hombre de ninguna mujer, tiene que ser Dios exclusivo. Entonces, el proceso te deja, por ejemplo, un proceso podría ser, ¿verdad? En el caso de las mujeres, que quizás las ha dejado su esposo con hijos, o solas, que no tienen cómo hacer para darles de comer porque nunca trabajaron, porque siempre estuvieron a expensas de un hombre que las mantuviera. Entonces estas mujeres en este momento están pasando un proceso porque no encuentran solución para su vida, no encuentran la salida. Pero déjame decirte que Dios dice la palabra que Él es tu esposo y Él es tu hacedor. Entonces tú tienes que confiar completamente en Él. Otra de las cosas, que el abandono, por ejemplo, de una amiga o de un amigo que pueda estar pasando en tu vida, yo no sé cuál es el tuyo, pero el proceso te va a hacer crecer. Quizás esa amiga Dios se la ha quitado con un propósito para limpiarte. Cuando tú estás dando fruto, tú vas a tener que ser limpiado. Y estas personas que en algún momento tú pusiste toda tu confianza, en las cuales tú pusiste ese empeño por ayudarles, quizás por sacarlas adelante en algo o en alguna situación adversa que podían estar pasando, estas mismas personas van a ser las que te van a meter en la cisterna. Estas mismas personas van a ser las que te van a fallar, te van a defraudar. Pero cuando tú tienes o estás en el proceso, cuando tú tienes el ADN de Dios, a pesar del proceso no te vas a detener y vas a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque el que va a abrir puertas va a ser Dios. Entonces, cuando estamos hablando también, quizás en algún momento tus hijos te han fallado, tu esposo te ha fallado, ¿verdad? O quizás te pusiste la mirada en una persona que no tenías que haberla puesto. Quizás es un hombre que hasta cierto punto solamente te ha arruinado la vida, ¿verdad? O quizás es una persona que quizás no te apoya, una persona que no te da tu lugar, una persona que no da el lugar que Dios ya te dio. Depende de ti para que tú te valores, para que tú como mujer tomes el control y tú te valores en Cristo Jesús. Porque si tú tienes el ADN de Dios, tú no eres cualquier cosa, tú eres una hija de Dios, lavada y comprada con la sangre de Cristo y a un precio extremadamente alto. Entonces cuando dice allí, no busco pues el favor de los hombres, tú no tienes que estar pendiente de lo que piensan los demás de ti. Tú no tienes que estar escuchando la voz del enemigo a través de esas personas que entre comillas son tus familiares, que entre comillas son personas que no te deberían de decir cosas negativas, al contrario, deberían hacerte crecer. ¿Cuántas personas conoce usted? Yo conozco a varias que han llegado a mí y me han dicho, no, por esto y por eso ya no me congrego.
por esto y por eso ya no llego a la iglesia, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque pusieron la mirada en un hombre. O el hombre falla, el hombre miente, el hombre siempre va a cometer errores porque somos humanos, pero eso no quiere decir que tiene que ser nuestra manera de vivir, porque hay personas que se les hace un hábito hacerlo constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que gana, que no importe lo que el hombre diga, lo que te tiene que importar a ti es lo que Dios diga de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo te sientes cuando tú haces lo que a Él le agrada? ¿Disfrutas sirviéndole? ¿Lo haces con amor, lo haces con pasión o solo lo haces para que te vean? Entonces, qué importante es que en el proceso tú puedas avanzar, que en el proceso no te detenga, que en el proceso, y a pesar de que todo se ha venido abajo, que quizás en algún momento tú te sientas decepcionado, defraudado y lo único que quieres es irte quizás para otro país o salir corriendo, pero tú no tienes que estar confiando solamente en eso, tú tienes que poner la mirada en ese Dios y ese autor y ese consumador de todo lo bueno. Entonces, cuando hablamos de que cuando tú estás pasando el proceso, Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, dice la palabra, pero más sin embargo Dios permitió que pasara el proceso. Dios hubiera dicho, no, Satanás, no lo vas a hacer, pero Dios conocía a Job del corazón, Dios conocía sus acciones, Dios conocía su caminar. ¿Qué conoce Dios de nosotros? Conoce nuestras acciones, conoce nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos. Déjame decirte que para Dios no hay nada oculto, no hay nada oculto para Dios. Dice la palabra que los ojos de Dios están puestos en nosotros de día y de noche. O sea que Él no duerme. Él está abierto sus ojos para verte a ti lo que tú estás haciendo 24 horas al día. Entonces, Dios, si tú estás dando fruto, Dios te va a limpiar. Y eso es parte de un proceso, porque los procesos no son fáciles para nadie cuando los estás pasando. Claro, un proceso es una situación de purificación muchas veces para cada uno de nosotros. Entonces el proceso te quita quizás los privilegios. ¿Qué te quitaron a ti? ¿Te quitaron los privilegios en tu iglesia donde tú estás? ¿Qué te han quitado? ¿Qué te quitaron? Te quitaron quizás el servicio, quizás te quitaron el diaconado, ¿verdad? Quizás te quitaron tu ministerio, quizás te quitaron el pastorado. Yo no sé qué es lo que te han quitado a ti, pero lo que haya sido que te hayan quitado, déjame decirte que el que da los privilegios verdaderos es Dios. No hay hombre que dé privilegios seguros en la tierra. Lo que el hombre da, el hombre lo quita, pero lo que Dios da, permanece. Que nunca se te olvide, no pongas la mirada en un hombre ni en nadie. Entonces, ¿qué te quitaron quizás? Te quitaron tus sueños de seguir avanzando. Alguien te dijo que no lo ibas a lograr, que no ibas a avanzar, que no eras capaz de realizar tus sueños, que no tenías dinero para lograrlos. ¿Qué te frustró esos sueños? Y en el proceso te quedaste y no avanzaste. ¿Cuántos hemos escuchado palabras detractoras del enemigo que usa a personas que nos dicen que no vamos a poder, que no vamos a avanzar, que no lo vamos a lograr, que sin ellos no somos nada? Déjame decirte que si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Tú no necesitas de ningún hombre, de ninguna mujer para que te afirme, porque tú tienes el ADN de Dios. Y si tú tienes el ADN de Dios, a donde tú vayas, se te van a abrir las puertas. Esa es la característica de aquellos que a pesar del proceso no se han detenido a frustrarse, no se han detenido a llorar, no se han detenido a lamentarse por lo que están pasando. No, porque saben que el proceso los está preparando para una nueva temporada, que Dios está preparando puertas grandes de bendición para tu vida y para la mía. Entonces, ¿qué te quitaron? Quizás te quitaron la empresa. Quizás en la empresa no van bien y alguien, porque hiciste alianza con alguien negativo, al final te sacó de la empresa, pues, y ya no tienes empresa ni tú ni la otra persona, se acabaron la empresa. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te quitaron? ¿Te quitaron la casa donde vivías? Porque quizás no la pagaste, o porque quizás por esta pandemia ya no pudiste seguirla pagando y te sacaron de la casa donde estabas acostumbrado a vivir. Mira, quizás te puedan haber quitado tantas cosas, o quizás te quitaron, o se te murió un pariente y para la pandemia. ¿Qué te quitaron? ¿Qué te quitó el enemigo? ¿Qué permitió Dios que se fuera de tu vida? Hay momentos en que Dios va a permitir que tú y yo seamos limpiados con un propósito. Hay momentos que Dios quita personas de tu vida para limpiarte, para que tú avances en tu verdadero llamado. No te preocupes cuando personas se van, cuando familiares, cuando amigos, cuando esposos, cuando hijos. No importa quién se vaya de tu vida. Déjame decirte que tú tienes que avanzar en tu llamado y en tu propósito. En el proceso no te detengas. Avanza.
avanza. Quizás no ves tú ahorita la luz, quizás diciendo es que todo está oscuro en esos momentos, no veo la entrada, no veo la salida, pero déjame decirte que Dios está preparando un escenario totalmente diferente para tu vida, mejor que en el que estabas, mejor que en el que estabas tú andando. Déjame decirte que en esta mañana hablaba yo con el Señor el día de anoche y le decía, Señor, necesito que tú me hables, que tú me digas. Y empecé a leer ahí. Y sí, Dios realmente siempre nos habla a todos, pero me mandaron una palabra que no la estaba esperando, una palabra de afirmación tremenda. Y eso es lo que hace que yo quizás en esta tarde esté dándote este mensaje, porque así como me han afirmado a mí, yo te estoy afirmando a ti. Déjame decirte que este pastor que me habló, me mandó un mensajito, me lo escribió y era la palabra que yo necesitaba. Era esa palabra de afirmación que yo necesitaba para seguir adelante. Quiero decirte que el proceso, el hecho de que muchas veces nos veamos muy bonitos por fuera, eso no quiere decir que no podamos estar pasando procesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo estoy pasando el proceso, pero no me detengo. Aquí estoy predicándote. Aquí estoy tratando de levantarte a ti que quizás estás desanimado en esta tarde, que quizás ya no le encuentras salida y quizás has pensado hasta en suicidarte. Quizás has caído en depresión, quizás has caído en una situación de enfermedad por esa depresión de que te aferraste tanto a las cosas que el hombre te dio, que sin ellas no puedes vivir. Déjame decirte que tú tienes que ser autosuficiente en Dios, no en los hombres, no en lo que tienes, no en lo que has adquirido, no en lo que quieres alcanzar, no, en Dios. Entonces, qué importante es que quizás en algún momento te quitaron lo económico. ¿Cuántas personas conozco y han hablado conmigo y me dicen, mire, no sé qué voy a hacer porque ya no recibo los ingresos que recibía antes? Ya no sé qué voy a hacer porque ya no tengo el sueldo que antes tenía. Mire, ya no sé qué voy a hacer porque fíjese que dejaron de mandarme la remesa a Estados Unidos, o ya no me mandan ni 5 y eso es lo único que me sostenía. ¿Qué te han quitado a ti? Yo no sé qué te han quitado a ti, pero cualquier cosa que te hayan quitado, déjame decirte que Dios te la va a restituir en esta tarde. Porque Dios es un Dios justo, dice la palabra. Él no se queda con nada de lo que tú has sembrado en su ministerio. Él no se queda con nada de todo lo que tú has hecho durante todo el tiempo que tú has recibido al Señor Jesús en su corazón. Él no se queda con nada. Él dice que tiene memoria de tus obras, buenas y malas, que tú has hecho para Dios. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el proceso muchas veces nos detiene. Pero cuando nos detenemos nos estancamos. Y ese es el peligro para el cristiano y para el no cristiano también. Porque cuando te detienes ya no avanzas y te frustras y te quedas en esa zona de confort. Y déjame decirte que Dios quiere que tú y yo salgamos de esa zona de confort y nos vengamos a su palabra y creamos en las promesas que Él nos ha dado. También un día de esta semana me llamaba alguien y me decía, necesito que me ayude en tal proyecto, necesita que nos ayude en este y este y este proyecto. Y yo estaba esperando una confirmación de parte de Dios. Yo le decía, Señor, ¿a dónde va a ser? ¿A dónde me vas a llevar? Y esta persona me llamaba, ya tenía como 3 años de no hablarme, porque cuando tú estás esperando en el Señor, te van a llamar personas, te van a comunicar personas contigo que tú ni te acordabas ya, personas que ya tenías años que no hablabas con ellos, personas que conociste hace años, pero que quedó una buena amistad. Y esas son las conexiones sobrenaturales que tú tienes que apreciar. Entonces me llamaba esta pastora y me empezaba a contar el proyecto que tiene, que están desarrollando. Es un proyecto muy lindo, muy hermoso, y en la cual me dice, Dios me puso en el corazón que le dijera a usted. Entonces ahí está, ya está el proyecto, ya está ahí. Yo le estaba pidiendo una respuesta a Dios y Dios ya me la dio. Así va a ser contigo también. Habla con Dios, no le cuentes al hombre, no llores delante de los hombres, porque los hombres lo único que van a hacer es reírse de ti. Eso es lo único que hace el hombre, reírte, criticarte, burlarte y hablar de ti. Eso hace un hombre común y corriente, aún siendo cristiano. Entonces, pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Y yo que me confirmaba esa palabra, un pastor, wow, me quedé impresionada como Dios te ama, como Dios cuando tú confías en Él te afirma en el propósito, Él te afirma en el llamado, Él tiene cuidado de ti, Él está pendiente de ti, que en esos momentos te angustia, que en esos momentos de proceso tú no tiras la toalla, tú sigues avanzando como que nada ha pasado, te secas las lágrimas y sigues avanzando. Eso es cuando tú estás enfocado en el llamado de Dios para tu vida. Déjame decirte que eso toma tiempo, que aquel que no ha sido procesado, que aquel que en algún momento quizás está sirviendo y todo bien, ¿verdad? Todo light, ¿verdad? Todo ahí, aquí me pongo porque aquí me ponen, cuando quiero hago eso, cuando no hago eso, eso no es un verdadero llamado. Cuando tú tienes un llamado, prepárate porque el enemigo se va a levantar contra ti.
Y no solamente contra ti, se va a levantar contra tu familia, se va a levantar con todo aquello que tú posees. Entonces, si tú no estás preparado en Dios, si tú no estás enfocado en el propósito, si tú no tienes esa fe que necesitas para lograr detener todo lo que el enemigo te va a mandar, como Job, que a pesar de todo lo que le mandó, que le quitó todo y sobre todo le puso esa enfermedad, por aquellos que están enfermos, le puso esa enfermedad, más sin embargo Job no renegó. Él siguió confiando en Dios. Y dijo, y aunque no me sane, yo seguiré confiando en ese Dios todopoderoso. ¿Ya? Porque él estaba decidido a recibir no solo lo bueno de Dios. Muchos queremos recibir solo lo bueno, pero el proceso no nos gusta. Para que tú vayas a otro nivel, necesitas ser procesado. Necesitas ser procesado. ¿Quieres que Dios te lleve a un lugar diferente, a un nivel diferente de vida espiritual, de ayuno, de oración, de comunicación con Dios, de lectura bíblica? Tienes que ser procesado. Y el proceso no nos gusta porque el proceso nos va a detener y muchas veces nos vamos a quedar ahí y vamos a estar procesados eternamente porque no vamos a querer avanzar en esos momentos difíciles. Pero es ahí cuando Dios actúa a favor nuestro. Es cuando Dios ahí dice, vaya, ahora me toca a mí. Ya hiciste tú. Le dice al enemigo, ya dices, vaya, hoy voy yo con él. Entonces Dios va a abrir puertas que tú ni te imaginabas que se te iban a abrir. Él va a abrir y vas a conocer personas que tú ni imaginaste que te iban a tomar en cuenta. Eso hace el proceso, porque Dios te está limpiando, Dios te está ayudando, te está guardando. Y ahí, cuando tú avanzas en el proceso, tú tienes que avanzar para avanzar en ese proceso. No te puedes quedar estancado, tienes que dar pasos de fe, pasos que te lleven más allá. Quizás quieres estudiar y no has estudiado. Lo primero que tienes que hacer es inscribirte en la universidad. Ese es el primer paso que tienes que dar. Quizás no tienes dinero, pero el primer paso es irte a inscribir. Poner en tu corazón ese deseo, ponérselo a Dios en sus manos para que Dios provea esa universidad. Quizás otros quieren irse fuera del país, quizás quieren tener esa residencia. Ya fuiste a sacar el pasaporte, ya estás preparando los documentos, tienes que dar pasos de fe. Otros quizás quieren poner su propio negocio en esta plena pandemia donde el enemigo dice, no, es que ya no hay negocio fructífero, ¿verdad? Porque pues todo depende de lo que el sistema dice, de lo que la sociedad dice. Pero yo te digo en esta tarde, avanza en fe, pon tu negocio. Si tú quieres poner un negocio, no sé dónde tú lo has visto, donde tú lo has visualizado, confía en Dios y Él es el que te va a proveer. Él es el que va a hacer que tú avances. Entonces, tienes que avanzar en el proceso. Los grandes hombres de la Biblia pasaron diferentes procesos y cada uno en diferente área, de diferente forma, ¿verdad? Pero cada uno de ellos fue procesado en su momento, porque cuando tú estás dando fruto, tú vas a ser procesado. Cuando Dios te va a llevar a otro nivel, tú vas a ser procesado en tu vida, en cualquier área de tu vida. Entonces, alguien dirá, mire, pero todavía este día yo ya tengo 10 años de ser cristiano y no he sido procesado porque no está dando fruto. El que da fruto, el enemigo se va a levantar contra él. Pero cuando tú tienes el apoyo de Dios, no importa el diablo que se levante contra ti, tú vas a avanzar y vas a avanzar y vas a avanzar y va a ser Dios el que te va a llevar el timón de tu barco. No vas a ser tú, va a ser Dios a través de su Espíritu Santo que te va a guiar. Entonces, qué importante es que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios. No en los hombres, no, en Dios nada más. Entonces tienes que avanzar en el proceso, tienes que seguir en el proceso a pesar de que la tormenta se haya arreciado, a pesar de que quizás te han echado, a pesar de que quizás te han cortado las alas, a pesar de que quizás no dejan que tú te hayas desarrollado en alguna área de tu vida o en el ministerio, no importa, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, descansa en Dios y que tu fe no falte. Porque Dios está preparando un escenario diferente y mejor del que tú ya tenías. Dios te va a procesar. En este tiempo Dios va a permitir que tú avances a otro nivel, pero depende de ti, de que no te quedes en el proceso. Entonces el dolor, que no te detenga el dolor. ¿Es difícil pasar los procesos? Sí. Me imagino que la pérdida de sus hijos a Job fue un momento muy duro, muy doloroso, pero más sin embargo él no se quedó ahí. Él avanzó en su proceso, él avanzó en esa fe que tenía puesta en nuestro Dios. Perdió todo lo económico, perdió su empresa, perdió la yunta de bueyes, perdió todo lo que tenía, su dinero, más sin embargo no blasfemó contra Dios, nunca, no se quejó, sino que recibió el proceso. Y a pesar de que sus mismos amigos lo señalaban, a pesar de que sus mismos amigos lo criticaban, él nunca les dijo nada, sino sí, en algún momento se enojó y dijo que mejor no hubiera nacido, ¿verdad? Decidió
en su corazón no haber nacido, pero más sin embargo, ahí es donde Dios le habla y le dice: ¿a dónde estabas tú cuando yo estaba construyendo los cielos? ¿A dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los ríos? ¿A dónde estabas tú cuando yo le estaba poniendo esos estatutos al mar? Entonces, qué importante es no reclamarle a Dios, aunque a veces como humanos es lo primero que hacemos, reclamarle a Dios de los procesos que podamos estar pasando. Entonces, lo que tú tienes que hacer para no detenerte y avanzar, que el dolor no te detenga a seguir el proceso, es que sigas confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. ¿Qué te ha detenido a ya no seguir confiando en Él? Sino que estás confiando en tus propias fuerzas, en tu propio intelecto, en lo que tú sabes, en lo que has logrado, en lo que has avanzado, o en los cartones que tienes colgado ahí en tu oficina. ¿En eso estás confiando? Estás confiando en el banco que te va a dar el préstamo. Déjame decirte que estás equivocado en quién estás confiando. Porque esa es la palabra, que la bendición de Dios no hay nada de tristeza con ella. Yo no voy a estar afligido porque si me van a dar el préstamo, porque no me lo van a dar. No, yo tengo que estar confiando en Dios. Realmente ahí se demuestra un nivel de fe alto. Pero a veces mi fe puede ser una fe fingida, ¿verdad? Por eso dice ahí en la palabra, no una fe fingida, porque muchas personas tienen fe fingida, hablan de fe, pero ellos no tienen fe porque están confiando en los hombres, están confiando en los bancos, están confiando en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos tienen como posesiones. Y hemos visto, y esta pandemia nos ha demostrado, que todo depende de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer cuando Dios mete su mano, ¿sí? Entonces el proceso, que no te detenga, sigue confiando en Dios. Otra de las cosas que tú tienes que hacer en el proceso es que tu fe no falte. Sí, en algún momento vamos a dudar, quizás en algún momento van a llegar los momentos de angustia, ¿verdad? Van a llegar un momento de dolor quizás a nuestra vida, y donde decimos: Señor, ¿qué va a pasar hoy? Pero que tu fe no falte, siga avanzando, porque la palabra dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero sí en nuestro pensamiento, y nuestro Espíritu Santo nos ayuda a confirmar a través de la fe que aunque estemos en el proceso, vamos a salir del proceso. Ningún proceso es permanente, todos son momentáneos. Eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón y en tu mente en esta tarde. Todos los procesos son momentáneos, ninguno va a ser eterno. Así es que tú avanza, no te detengas. Otra de las cosas que tú tienes que hacer en tu proceso es avanzar en el proceso. Y otra de las cosas es que tu esperanza la mantengas en Cristo, que tu esperanza la mantengas en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces ponemos la esperanza en todos, en otras cosas. Ponemos la esperanza en lo que nos va a venir, en lo que queremos tener, en lo que le queremos alcanzar, pero tu fe tiene que estar únicamente en Cristo Jesús. Y ahí tú lo lees más adelante, por cuestión de tiempo no te lo puedo leer, en Romanos 5, 3 y 4, ahí nos explica acerca de todo eso, que el proceso no te detenga, sigue confiando en Dios, porque Él es el autor y el consumador de todo lo bueno en tu vida y en la mía. No sé qué proceso estás pasando, quizás te han diagnosticado cáncer, quizás estás en el proceso de la enfermedad del cáncer, quizás estás en el proceso de las quimioterapias, quizás en el proceso de que te están dando el tratamiento ya físico, y ya quizás el pelito se te empezó a caer, y ya quizás tu sistema neurológico, tu sistema está un poquito complicado, quizás no puedes comer, no detienes la alimentación. Pero déjame decirte que ahí donde tú estás, y tú sigues confiando en Dios, Dios va a obrar a tu favor. Dios va a obrar a tu favor. Nunca lo dudes, nunca lo dudes. Y si así no fuera, como dijo Daniel, sí, y si así no me salvara, pero igual sigo alabando a Dios, igual sigo en el proceso, pero sigo confiando en Dios, porque sé que para mí, decía, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Qué importante es cuando usted y yo como cristianos tenemos esa convicción, que si vivimos, gloria a Dios, porque vivimos para Cristo, y si morimos, gloria a Dios, porque ya vamos a estar con Él. Entonces esa tiene que ser nuestra plena confianza. Eso tiene que ser, aunque estemos en el proceso, tenemos que avanzar. No te detengas. ¿Qué te ha detenido, mujer y hombre de Dios? ¿Qué te ha detenido? La situación económica, que no te detenga. Mientras tú tengas techo, alimentación, sigue avanzando. Sí, sigue avanzando. ¿Qué te ha detenido? ¿Una amenaza te ha detenido? ¿Qué te ha detenido? Las cosas quizás económicas que no puedes pagar. ¿O qué te ha detenido? Una palabra que el enemigo te mandó a decir, un dardo que entró a tu corazón y a tu mente, y eso te está frustrando. ¿Qué te ha detenido a ti? Hombre, ¿qué te ha detenido? ¿Que no tienes trabajo y no sabes cómo vas a mantener a tu familia, a tus hijos?
Entonces eso es la fe. La fe me va a decir a mí, me va a dar esos pasos, ese adiestramiento a través del Espíritu Santo, de todo lo que yo tengo que hacer en el proceso. Muchos en este proceso de pandemia tuvieron que poner sus propias empresas, poniendo sus propios alimentos en sus casas. Otros tuvieron que hacer pupusas a domicilio, otros tuvieron que hacer comidas a domicilio. Pero qué importante que no se quedaron de brazos cruzados, sino que han avanzado en el proceso. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. El proceso ahí va a estar, quizás en algún momento nos va a visitar. Pero qué hermoso cuando tú no te detienes, cuando tú avanzas en el proceso, porque eso hacen los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios avanzan en el proceso, no lo detiene el proceso, ellos siguen avanzando. Y la gente dice, ¿cómo hace esta persona? Si está pasando esto, se le fue el hombre, la dejó el hombre, ¿verdad? Le quitaron la casa, le quitaron el empleo, pero ella va y pone su pupusería, ella va y vende a domicilio, vende cosméticos, vende lociones. Entonces eso es lo que hace que yo no me detengo en el proceso. Por eso dice, no dejes que el proceso te detenga, no dejes que el proceso te detenga. Quizá hay procesos diferentes, quizás alguien me da, mire, pero a usted, ¿por qué no se le ha muerto un ser querido? Déjame decirte que me imagino que son procesos extremadamente fuertes para las personas que los han pasado, pero déjame decirte que si tu familiar se fue de este mundo y se fue con Cristo, dale gloria a Dios porque ya está descansando, ya está con Él. ¿Sí? Ya no está sufriendo. Los que quedamos sufriendo somos nosotros que quedamos aquí en la tierra y todavía tenemos que pasar ciertas situaciones en la vida que no muchas veces nos gustan. Entonces, pero tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Eso es el mensaje más grande para esta tarde. Nunca quites tu mirada de Cristo Jesús aunque estés en el proceso. Aunque estés, tu cuerpo, tu mente y tu corazón diga, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más, tengo que irme, tengo que salir corriendo, tengo que vender la casa, tengo que vender todo lo que tengo porque no tengo dinero para pagar las cosas. Déjame decirte que tienes que esperar en Dios, tienes que esperar que Él te dé esa salida que tú y yo necesitamos, que verdaderamente nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Pero esa mirada no solamente de verlo y de creer y de pensar, no, sino que de actuar, porque la fe, ¿sí? La fe ahí está, pero tú decides si la haces producir. La fe ahí está, pero tú y yo decidimos hacerla producir o la tenemos solamente guardadita, ¿verdad? Y la sacamos de vez en cuando necesitamos, cuando no tenemos, sacamos la fe. Pero la fe no actúa de esa manera, la fe actúa en esos momentos en que tú te sientes frustrada o frustrado, en esos momentos donde ya nada más, solamente un milagro sobrenatural sobre tu vida, en esos momentos donde ya te dijeron que te tienes que ir de la casa porque ya no la pudiste pagar, en esos momentos donde la empresa casi se te va abajo, en esos momentos donde hasta los empleados están yendo, en esos momentos cuando quizás le pusiste tu mirada en un hombre, en una mujer y estas personas te defraudaron. En ese momento no dejes que el proceso te detenga, que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador, dice la palabra, de todo lo bueno. Job no protestó. Job quizás en algún momento quería decir algo, ¿verdad? Pero siempre él honraba a Dios hasta con sus palabras. ¿Estás honrando a Dios con lo que hablas? ¿Estás honrando a Dios con lo que tú estás pensando en estos momentos? ¿Estás honrando a Dios con lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Tienes la aprobación de Dios en todo lo que estás haciendo? ¿O no será que estás haciendo tu voluntad? ¿No será que estás ocupando la sabiduría del hombre, la sabiduría animal, dice la palabra? ¿O estás ocupando la sabiduría de Dios con las acciones que estás haciendo, con las cosas que estás practicando? ¿Sí? ¿Cuál sabiduría estamos nosotros poniendo a trabajar? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? ¿La sabiduría animal, terrenal y diabólica que menciona la palabra? ¿O cuál sabiduría estamos poniendo a trabajar nosotros? ¿Cuál sabiduría estamos poniendo a trabajar? Porque el problema muchas veces es que nosotros como cristianos no estamos haciendo nuestro papel, no estamos avanzando en el propósito. ¿Sí? Yo admiro a muchas personas que ya tienen años de ser cristianos y están sentados en una silla, no han avanzado en el propósito de Dios. No son personas que se identifican con un llamado. Déjame decirte que tú tienes un llamado de Dios. Y cuando tú te presentes delante de Dios no vas a tener excusas. Aquí en la palabra está todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Por qué no lo hacemos entonces? No hacemos el propósito de Dios. Nos hemos quedado estancados. El proceso nos ha detenido. El proceso
ha hecho que estemos en una zona de confort, donde no vamos ni allá ni acá y no estamos avanzando en Cristo. Tú tienes un llamado eterno, tú y yo tenemos un llamado de Dios. Y déjame decirte que en esta tarde yo te doy esta palabra para que seas tú que tomes ánimo, para que seas tú que aunque estés pasando el proceso en estos momentos, recobra ánimos en el Señor Jesús. Ora ahí en tu cuarto, pon alabanzas ahí en tu cuarto, que te afirmen, que sepas tú que tienes ese ADN de parte de Dios, que el Espíritu Santo está palpitando en tu corazón y te está dando la dirección, te está dando esas directrices que Él te va a dar, esas estrategias que Él te va a dar para que tú avances en tu proceso, para que tú salgas de ese proceso, para que no te detengas en el proceso, sino que avanza. Los grandes hombres de Dios nunca se detuvieron, siempre avanzaron. José, a pesar de todo lo que le hicieron sus propios hermanos, él no se detuvo, sino que avanzó. Pablo en la cárcel, él no se quedó ahí, se puso a llorar en la cárcel, no, él avanzó, es donde más cartas escribió. Ellos no se detuvieron. Porque tú y yo nos vamos a detener si somos hijos del mismo Dios, si es el mismo Dios, es el mismo Espíritu? ¿Por qué nos vamos a detener nosotros? Avancemos aunque el proceso se haya arreciado. Déjame decirte que Dios es el que te va a dar la salida, es el Dios el que te va a dar la solución a tus problemas, a tus necesidades. Quizás alguien me dirá, mire, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. No lo sé, pero Dios sí lo conoce, y suficiente con que Él lo conozca para sacarte adelante. Suficiente con que Él lo conozca. Yo no tengo que conocerlo porque yo no puedo hacer nada, pero Dios, que lo ve todo, Dios que lo escucha todo, Él va a pelear por ti. Alguien hablaba conmigo la semana pasada y me decía, no, es que después de todo lo que he pasado no creo, ¿verdad? Poder de alguna forma perdonar a esta persona, ¿verdad? Y poder volver a reivindicarme con ellos. Yo le digo, ¿sabes qué? Perdona y apártate. Eso le dije yo, ese fue el consejo que le di. Perdona y aparta, porque a veces perdonamos, pero si seguimos con estas personas nos van a seguir frustrando la vida. Tienes que a veces hacer una limpieza en tu celular, tienes que hacer una limpieza de tus amistades, tienes que hacer una limpieza de todo aquello que te está distrayendo del propósito, de todo aquello que te tiene en un lugar de estancamiento. Y eso puede ser tu mismo ministerio. Ay, mira, ¿cómo me puede estancar el ministerio? Sí, porque le estás dando prioridad a otras cosas y estás dejando a tu familia a un lado. La familia que un día vas a necesitar cuando ya no puedas levantarte de la cama. Cuando ya estés frustrado, solo, no va a estar la congregación ahí. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, en lo que estamos haciendo o lo que pensamos hacer, para que cuando vengan los días malos tengamos contentamiento de lo que hemos sembrado. Pregunto, ¿qué has sembrado tú? ¿Solo has sembrado discordia? ¿Solo has sembrado chambres? ¿Solo has sembrado disensión, egoísmo, prepotencia, arrogancia, machismo? ¿Qué has sembrado tú? Déjame decirte que la paga de la siembra y la cosecha es una realidad. Tú no me puedes decir a mí de que tú estás sembrando todo lo malo y quieres cosechar cosas buenas cuando vengan los días malos. No es posible, eso no existe. Por eso la palabra dice que de un chorro no puede salir agua dulce y agua amarga o agua salada. No puede salir. No me digas que tú eres cristiano solo cuando vas a la iglesia. No me digas que tú no dices malas palabras solo cuando no vas a la iglesia. Tu hablar, dice la palabra, tiene que ser sí, sí, no, no. De ahí todo lo demás no es de provecho. ¿Por qué? Porque hablamos de más, ofendemos a los demás, los criticamos sin saber las condiciones, los humillamos muchas veces por no tener económicamente estar bien. Quitamos todo aquello y nos olvidamos que lo que tenemos le pertenece a Dios y que Él lo quita cuando Él quiere. Job nos da una gran enseñanza de eso. Por eso no podemos jactarnos de lo que tenemos, por eso no podemos jactarnos de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado con nuestras fuerzas, entre comillas, porque Job, dice la palabra, que era un hombre temeroso de Dios. Imagínense que ser un hombre temeroso de Dios. Yo le puedo decir que en estos tiempos son raros y contados los hombres temerosos de Dios, raritos y contaditos, y así sean diáconos, servidores, pastores, líderes, ministros de alabanza. Son contados los que son temerosos de Dios y, dice la palabra, apartados del mal. Son pocos. Imagínense que Dios le da este consentimiento a Job y él lo dijo, no lo dijeron los demás, Dios lo dijo. ¿No has visto a mi siervo Job?
Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que no hay hombre recto en la tierra como él. Imagínense qué palabras tan grandes que Dios dijo acerca de Job. En estos tiempos necesitamos hombres con carácter de Cristo, no con carácter del mundo, no con carácter que les inculcó un instituto teológico, no con carácter de sociedad, de libertad, no, con el carácter de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema en la mayoría de congregaciones en esos tiempos? Que el modelo de Jesús lo han hecho a un lado y cada uno ha hecho su propio modelo, no basado en la palabra. ¿Sí? Ese es el problema de las grandes iglesias cristianas en esos tiempos, que el modelo de Jesús lo han desfasado y cada uno ha hecho su propio modelo. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Por eso es que llega el proceso muchas veces, llega a nuestra vida y no entendemos por qué. Decimos, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué a mí? Si yo soy bueno, a mi propio parecer. Pero delante de Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está lo que ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quiénes estás escuchando? Hay momentos en nuestra vida que tenemos que quitar personas de nuestra vida, porque estas personas nos están llevando al estancamiento. Muchas veces vas a tener que quitar personas de tu alrededor, dejar de escuchar la voz de estas personas, quitarlas muchas veces de tus contactos para que no te sigan minando. Quien te está aconsejando es el reflejo de lo que tú eres en ese tiempo. A quien estás escuchando es el reflejo de tu forma de comportarse. ¿A quiénes estás escuchando? ¿Por qué le has dado más entrada al hombre o a la mujer que a Dios? ¿Por qué no dejas que de verdad sea la palabra la que te instruya y la que te dé las ordenanzas para actuar como un hombre de Dios o como una mujer de Dios? ¿Por qué dejamos que cualquier cosa nos quite el propósito? Y dejamos que el proceso nos detenga. No te detengas, avanza. No sé qué es lo que estás pasando en esta tarde, no sé cuál es tu situación. Dios puso este tema esta tarde para que yo lo compartiera contigo, pero déjame decirte algo. No importa el proceso que estés pasando, hay alguien que está peleando por ti y ese se llama Cristo Jesús. Él está peleando por ti y va a seguir peleando. Y déjame decirte algo, que hasta este día no ha perdido ni una batalla. Deja que Dios pelee por ti. No hagas nada. Van a ser injustos contigo, pero no hagas nada, quédate callado. Te van a quitar todas las cosas, quédate callado, no digas nada. Te van a quitar los privilegios, quédate callado. Dios está preparando un lugar mejor para llevarte, un lugar mejor, pero mientras tienes que pasar el proceso, pero con fe, avanzando, no deteniéndote, avanza. Y Dios te va a mandar a las personas idóneas a tu vida, va a mandar conexiones sobrenaturales que nunca creíste que te llamaran, y van a llegar a tu vida. Y cuando eso llegue, aprovecha y no te detengas aunque estés en el proceso. Bendiciones a todas aquellas que estuvieron conectadas. La verdad es que para mí es un privilegio compartir con ustedes y saber de que Dios, a pesar de que estemos en un proceso, Dios está peleando por nosotros. Él nos ama, dice su palabra, con amor eterno y nunca nos... Y voy a orar para que Dios sea el que a pesar del proceso te saque adelante, que a pesar del proceso te ayude a sobrellevar esa carga que a veces es tan pesada, pero que tan ligera se vuelve cuando la fe actúa en cada uno de nosotros. Bueno, voy a orar por cada una de ellas y digámosle: Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de poder compartir, Señor, esta palabra con mis hermanas. Desde ya bendigo a todas aquellas, Señor, que estuvieron conectadas, Padre, a todas aquellas, Señor, que quizás están pasando procesos, adversidades, angustias, Señor, para que seas tú, mi Dios amado, el que cubras sus corazones con tu sangre preciosa, que seas tú, Señor, que pueda dar esa sanidad que cada uno necesita. Aquellos, Señor, que están enfermos, tú puedas dar esa sanidad sobrenatural sobre esos cuerpos. Declaramos sanidad sobre cada una de mis hermanos que se conectaron, Señor. Declaramos que tú estás dando nuevos ánimos en sus vidas, que tú estás quitando ese proceso y que ellos están avanzando a ese verdadero llamado que tú les has hecho a cada uno de ellos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque siempre te manifiestas en nuestras vidas. Gracias porque esa palabra pueda ser renuevo para mis hermanas que lo necesitan, Señor, y para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Bendigo a cada familia aquí representada.
Que en ninguna casa, Señor, falte el alimento ni todo lo necesario, Señor, para sobrevivir. Gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros en esta hermosa tarde. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un privilegio haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.